Bueno, pues como viene siendo habitual, antes, si me permitís, de comenzar con los asuntos de la convocatoria, me gustaría, en primer lugar, debido a la proximidad de las fechas, como es el día 1 de noviembre, pues trasladar en nombre de toda la corporación municipal un afectuoso saludo, al igual que pues trasladarle todo nuestro cariño y apoyo a estos familiares que muy apenadamente pues han perdido un familiar en estos últimos meses debido a la enfermedad que todos conocemos, al COVID. Sirva desde aquí, pues eso, que les vaya un abrazo a todos ellos, a todas estas personas. También, en este mismo sentido, quiero agradecer públicamente todo el esfuerzo de los trabajadores del Ayuntamiento, que incluso durante estos últimos días están bueno, pues haciendo prácticamente, como el que dice, lo imposible en cuanto a todo el trabajo para poder llegar a tiempo y que, entre otros, pues el cementerio pudiera estar en su perfecto estado, al igual que con todos los trabajos que se están haciendo de desinfección en todos los espacios públicos. De la misma manera, pues a la Policía Local y a la Guardia Civil en todo el esfuerzo que estos días vienen dedicando respecto al tema de las restricciones de nuestro municipio. Seguidamente, y puesto que en el siguiente pleno a priori ordinario ya sería a posteriori, en principio del día 25 de noviembre, y como es también noticia y novedad todos los prácticamente días o semanas, pues en ese día en el que... Se entrecorta, no te oigo. Sí, decía, ¿te escucha? Sí. ¿Me escucháis todos, yo creo, no? Yo sí. Yo sí. Ángel, ¿tú no me escuchas? Ángel se la ha quedado pillado. Sí. Bueno, pues paramos un segundo a ver qué ocurre con la conexión de Ángel. Wifi, Ángel. Ángel, ¿ahora? ¿Me escucháis a mí? Sí. Ahora sí, ahora sí. Vale. Es que se te había quedado, parece ser, colgada la conexión. ¿Qué me dice que es inestable la conexión que tengo? Madre mía, es que esto está atente mientras cobro. Bueno. Os recuerdo que se está grabando el pleno, ¿eh? Ok. Bien. No quieras, Jesús. Perfecto, gracias. Sigo un poco en esa exposición inicial, como decía, respecto al día 25 de noviembre, que tiene que ver con la violencia de género. Desde aquí, una vez más, toda nuestra repulsa y todo el apoyo a estas víctimas, y a ver si de una vez por todas esta lacra pues desaparece de nuestra sociedad. Y por último, pues agradecer de una forma también pública, como ya lo he hecho en varias ocasiones en distintos foros, pues a lo que es el consejero de Administración local, a David Pérez, por haber atendido de una forma urgente y muy rápida la demanda que le trasladé la semana pasada respecto a la necesidad de hacer pruebas en nuestro municipio, pruebas de antígenos, así como a la agencia de emergencias y a su director general, y también a los directores generales de la Administración Pública de las áreas de salud pública y de los distintos aspectos que coordinan la sanidad. Dicho esto, comenzamos con el punto de los asuntos de la convocatoria. En primer lugar, aprobación del acta de la sesión anterior. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Teníamos todos cargado este archivo dentro de lo que es el expediente. Y no sé si tenéis algún tipo de intervención que realizar previamente antes de pasar. Os voy a preguntar, como viene siendo habitual, en este caso a las portavoces de los distintos grupos. Silvia, ¿alguna cuestión que alegar antes de pasar a hacer la votación respecto al acta que se incorporaba en el expediente? Por nuestra parte, ninguna. Muy bien, muchas gracias. Juan Carlos. No, ninguna. Perfecto, pues muchísimas gracias. Pues comenzamos, si os parece, con el orden de las votaciones y lo hacemos también, como viene siendo habitual. Silvia. A favor. Gracias. Paco. Paco, no sé si me escuchas. A favor, a favor. Sí. Gracias. ¿Y sí? A favor. Perfecto. Vamos en el otro orden. Juan Carlos. A favor. María Ángeles. A favor. Miguel. A favor. Mari Carmen. A favor. Manuel. A favor. Adrián. A favor. Mari Carmen. A favor. Antonio. A favor. Mónica. A favor. Y en mi caso, a favor también. Por lo tanto, la aprobamos por unanimidad. Ángel. De acuerdo. Gracias. El punto número 2 hace referencia al expediente 4099/2020
y se trata de la aprobación, si procede, de la ordenanza de basuras. Al respecto, comentar, tal y como trasladamos en la comisión informativa celebrada este pasado miércoles y en la que tuvimos el documento justo delante haciendo una evaluación y una explicación definida en líneas generales, por no entrar en detalle, puesto que yo creo que el texto lo conocemos todos. Se trata con esta propuesta de aprobación, si procede, digamos, de esa modificación de la ordenanza de basuras existente, de que queden derogados los artículos 6, 6.1, 6.2, 6.3, artículos 7, 7.1, 7.2 y 7.3, así como el artículo 8 de la ordenanza reguladora de las tasas sobre recogida de basuras y de tratamientos de residuos no orgánicos que al día de hoy tenemos vigente en nuestro municipio. Un poco en la línea de la explicación general, se ha consolidado una tabla que, para que su fácil, digamos, interpretación pudiera ser posible de una simple visual, respecto a cuál sería el importe que en este caso iría en función de la tasa de recogida de residuos sólidos, cuál respecto a la tasa de tratamiento de residuos no orgánicos, siendo, digamos, el total de la tasa anual la cantidad que también se conceptualiza en esa columna. Entiendo que todos tenéis el documento delante para ir un poco revisando esas cuestiones. De la misma manera, con el objetivo de que todas las personas que trabajan en los distintos departamentos que tienen que ver dentro del ayuntamiento con cuestiones en el ámbito de recaudación o incluso en cuestiones que tienen que ver con catastro, que tuvieran todas estas indicaciones, se ha establecido distintas tarifas y distintos conceptos para cada una de las tarifas. Siendo en este caso los siguientes. La tarifa número 1 tendría que ver, en este caso, con las viviendas que estarían ubicadas dentro del casco urbano y donde se propondría la cantidad de una tasa anual de 40 euros. Fuera del casco urbano, una cantidad de 46 euros. En la tarifa número 2 estarían encuadrados los hoteles, pensiones, alojamientos turísticos y casas rurales. Y a su vez, en esta tarifa habría 3 apartados en función del número de habitaciones que cuentan, de alguna manera, estos espacios. Siendo los hoteles y pensiones con hasta 20 habitaciones, tendrían una cantidad de 100 euros de tasa anual en cuanto a la recogida de basuras. En el caso de hoteles, pensiones y el resto de alojamientos, entre 20 y 40 serían de 300 y con más de 40 sería de 600. La tarifa número 3 se dedica íntegramente a encuadrar a los locales comerciales, a los locales de alimentación y también locales industriales. En este caso, para que sirva de ejemplo, hemos puesto aquí una serie de establecimientos, tales como librerías, estancos, joyerías, ópticas, despachos profesionales, tiendas de ropa, farmacias, peluquerías, gestorías, clínicas dentales, tiendas de ferretería, etc. Es decir, este sería el tipo o la descripción general de este tipo de locales comerciales. Dentro de esta tarifa estaría la 3.1, los locales con hasta 400 metros. Estos establecimientos tendrían de tasa 100 euros. Para aquellos locales desde 401 hasta 1.500 tendrían una tasa de 400 euros. Y para los locales con más de 1.500 metros tendrían una tasa de 800. Jesús, perdona. Sí, Ángel. Perdona, a mí se me corta todo el rato y es muy difícil seguir. No sé si vos... Nosotros A él le oímos bien. Tú sí te cortas, Ángel, hablando. Sí. Ahora te has quedado bloqueado. Es que Tienes mala Ahora conexión. otra vez. ahora se corta. Sí, Ángel, vamos, que te escucho. Hacemos una cosa. Claro, es que debe ser mi conexión o mi ordenador. Ya os digo que no está bien. Jesús, me salgo un segundo y te pido acceso. Sí. Perfecto. Paramos entonces en este momento el A ver si pleno para que hagas la desconexión y nuevamente te conectes a ver si se resuelve el problema. No, Jesús, desconexión no, porque entonces nos coge la sala. Me salgo yo y como estás tú de anfitrión te pido entrada, a ver si es posible. Sí, eso es lo que me refería. Ah, vale, perdona. Vamos a ver. Salgo, ¿eh?
Mari Carmen. Mari Carmen. Oye, sí, la segunda persona que me ha dicho también para el día 1. Vale, gracias. ¿No tienes audio? El audio. Vale. Vale, ya os veo. Perfecto. Gracias, Jesús. Seguimos. Hasta ahora. A ver, ahora. Ahora sí, Ángel, ¿me escuchas? Ángel, yo creo que te has quedado otra vez. La conexión está colgada. Ángel, no. Ahora te oigo. Mi conexión a internet es inestable. Bueno. Sí, a ver si... Vamos a hacerlo lo más breve De todas posible. maneras, Jesús, Sí. una cosa, si vosotros me oís bien todo, vamos, os oís bien entre vosotros y a ti, quiere decir que se está grabando bien. Con lo cual,
Bueno, luego el acta la puedo sacar de aquí. Quiero decir que si yo no puedo tomar notas ahora no pasa nada. Lo importante es que se esté grabando y piensen nosotros. Vale, pues entonces continuamos, Ángel. Vale. Perfecto. Bueno, pues en la línea en la que os estaba describiendo las distintas tarifas y en la que había quedado en la 3.1, como os decía, con los locales con más de 1.500 metros que tendrían una cuantía asignada de 800 euros. La tarifa 3.2 iría destinada a los locales comerciales, tales como los autoservicios de alimentación. Y en este caso, de la misma manera, tendría distintos valores en función de los metros cuadrados que presentaran. Hasta 200 metros con 175 euros, que sería la tasa de basuras, desde 201 hasta 500, 300, desde 501 hasta 1.500, desde locales de 1.001 metros hasta 3.000 metros, 2.000 euros, y locales con más de 3.000 metros, 6.000 euros. Esta sería la tarifa 3.2. Por otro lado, la tarifa 3.3 encuadraría a los locales de servicios industriales, en este caso tales como cerrajerías, talleres mecánicos, carpinterías, almacenes de ferretería, industrias, etcétera, y también tendría distintos intervalos en función de los metros cuadrados que tengan estos establecimientos, siendo locales de hasta 200 metros una tarifa de 125 euros, desde 201 metros hasta 1.200 metros la tasa sería de 350, desde 1.201 hasta 1.500 la tasa de 650 euros, de 1.501 metros hasta 2.500 la tasa sería de 1.000 euros, desde 2.501 metros hasta 3.000 metros la tasa sería de 2.000 euros, los locales de 3.001 metros hasta 10.000 metros su tasa sería de 6.000 euros y los locales con más de 10.000 metros tendrían asignada una tasa de 14.000 euros. En la tarifa número 4 se encuadran todo lo que serían establecimientos que prestan servicios de restauración y en este caso, pues aquí en la tarifa 4.1 se encuadrarían bares, cafeterías, cervecerías, restaurantes, bares especiales, pubs y discotecas, siendo también con 4 tramos la tasa de basuras. En este caso hasta 400 metros con una tasa de 300 euros, de 401 hasta 700 metros de 700 euros, de 701 metros hasta 1.500 metros una tasa de 900 euros, de locales con más de 1.500 metros una tasa de 1.800 euros. La tarifa 4.2 en este caso estaría asignada para los locales de servicios de restauración tales como salones de banquetes y salones de eventos, siendo 3 tramos para esta tarifa y el primer tramo llegaría hasta los 1.000 metros con una cuota de tasa de 1.000 euros, desde 1.001 a 3.000 metros con una tasa de 1.500 euros, con más de 3.000 metros tendrían una tasa de 2.000 euros. La tarifa número 5 se encuadraría en los centros educativos, siendo la cantidad de la tasa 700 euros. En la tarifa 6 estarían encuadrados los locales comerciales e industriales vacíos, con una tasa de 50 euros. En la tarifa 6.1 tendríamos las construcciones definidas como almacenes que no tienen uso comercial o profesional, con una tasa de 25 euros. Y en la tarifa 7 estarían encuadrados los centros religiosos e inmuebles utilizados por entidades sin ánimo de lucro, con una tasa de 100 euros. En el artículo 7 lo que se viene es a establecer una serie de criterios que pretendan, en este caso, hacer algunas de esas interpretaciones, aclaraciones, en algunos de los casos que hay casuísticas muy concretas, para, sobre todo, que tanto vecinos en este caso como el personal de los departamentos de administración del ayuntamiento tuvieran en cada momento, de alguna forma, un criterio para poder hacer una interpretación correcta. En el artículo 7, como digo, en el punto 1 se establece que como criterio general para la aplicación de la tasa se tendrá en cuenta la referencia catastral de cada inmueble o local. El punto 2 hace referencia a que cuando un inmueble con una única referencia catastral se evidencie que existen varias viviendas, cada una de ellas pagará la tasa correspondiente a pesar de que haya una única referencia catastral. Para dilucidar si bajo la misma referencia catastral existen varias viviendas, se obtendrán datos del Padrón Municipal de Habitantes y o informe de la Policía Local y o licencia de primera ocupación. En el punto 3 se define que en el caso de que existan varias referencias catastrales correspondientes a diferentes inmuebles, pero que en todos ellos se ejerza la misma actividad comercial o profesional,
En la aplicación de la tasa se tomará en consideración el total de los metros de superficie que ocupan las diferentes referencias catastrales. En el punto 4 se establece que en el caso en el que en el mismo inmueble haya 2 referencias catastrales, se le aplicará a cada una la tasa correspondiente en función de la tarifa en la que se encuentren encuadradas. En el punto 4.1 dice que en el caso de un inmueble en el que haya 2 referencias catastrales para describir una única vivienda, la tasa a abonar será por una sola vivienda. Para dilucidar que las 2 referencias catastrales constituyen una única vivienda, se obtendrán datos del Padrón Municipal de Habitantes y o informe de la Policía Local y o licencia de primera ocupación. En el caso de que un inmueble tenga cotitularidad, cada uno de los titulares pagarán la parte proporcional correspondiente según propiedad de la que sean titulares si así lo solicitan. En el punto 6 dice que en el caso de que uno o varios propietarios sean titulares de 2 inmuebles, cada uno de ellos con una referencia catastral diferente, siendo uno el de la vivienda y otro el del almacén, anejo o no a la vivienda, si este almacén o trastero tiene menos de 25 metros cuadrados, estará exento de la tasa como almacén y se abonará la tasa de la vivienda. En el punto 7 se define que en el caso de que uno o varios propietarios sean titulares de inmuebles definidos con el término de almacén, siendo este menor de 25 metros, estará exento del abono de la tasa correspondiente. En el punto 8 dice que las construcciones definidas con el término de almacén, que no tienen un uso comercial o profesional, están obligadas al pago de la tasa correspondiente siempre y cuando tengan un contenedor de basura a menos de 100 metros lineales. En el punto 9 se establece que los inmuebles que se definen como lugares de culto y en los que tienen un uso de unos o pocos días al año quedan exentos del pago de la tasa de basura, siendo estos el Calvario, la ermita de San Isidro y el local de Ramón. Y para finalizar, en el artículo 8 se define que las cuotas por prestación de servicios de carácter general y obligatorio se devengarán desde que nazca la obligación de contribuir, prorrateándose por trimestres naturales, incluyendo el del alta desde la fecha del certificado final de obra o licencia de primera ocupación, o el de la licencia de apertura del establecimiento o puesta en conocimiento de la prestación del servicio. Esto es lo que vendría a recogerse en esa propuesta de aprobación, si procede, de la ordenanza de basuras, y pasamos, si os parece, al turno de intervenciones. Silvia. Buenas tardes. Por esta parte... Por esta parte, considerando... Hace pito ahí. Sí, un segundo. ¿Ya lo he quitado? No, pero quita el audio también. Para el audio del teléfono. Sonido. Bueno, por parte del Partido Popular, considerando que toda bajada de impuestos, lógicamente, repercute en un sentido positivo de nuestros vecinos, vamos a proceder a votar a favor. Por supuesto, también, dado que dicha ordenanza o dicha modificación de ordenanza cuenta con el preceptivo informe económico financiero y que, por tanto, entendemos que ha previsto todas las situaciones y es sostenible para nuestro ayuntamiento. Por eso vamos a apoyar esta modificación y vamos a proceder a apoyar, por tanto, esta modificación de la ordenanza de la tasa de basuras. Muy bien, pues muchas gracias, Silvia. Juan Carlos. Buenas tardes. Nosotros también vamos a votar a favor porque, bueno, tiene una bajada considerable de tasas y además hemos formado parte en la elaboración de ellas y vamos a votar a favor. Muy bien, pues vamos a pasar, si os parece, si no hay ningún tipo de aportación más, a la votación al respecto sobre esta modificación, que el objetivo que ha tenido desde un primer momento pues es, en primer lugar, pues la propia realización de ese informe de alguna manera técnico por un lado y económico también,
que justificara cuáles eran los gastos, los costes de la prestación de servicio al Ayuntamiento de Villarejo Salvanés, con lo cual se ha estado trabajando de una forma bastante intensa para poder llegar a la conclusión de cuál es el coste real de la prestación de ese servicio, y en base a ese coste, pues siguiendo lo que se establece en la ley de tasas, se ha atribuido las distintas cuantías que correspondían a las distintas, en este caso, tarifas. Lógicamente, todo esto viene a recoger pues, un poco la inquietud y la situación actual de la sociedad, tanto de los particulares como de las empresas, en las que también, dado el estudio, de alguna manera, de la repercusión que hasta el momento se le estaba trasladando de ese importe, pues parecía que efectivamente la cantidad de residuos ocasionados en algunos de los casos, principalmente en el sector de las empresas, pues no correspondían con la elevada cuantía aplicada a la tasa que, como digo, hasta el día de hoy pues está vigente. Por eso que se ha hecho una nueva reestructuración de lo que vienen siendo los perfiles de los establecimientos, un estudio pormenorizado para que la agrupación entre esos perfiles pudieran tener mucha más afinidad y de esa forma pues que las empresas pudieran verse beneficiadas, al igual que también los particulares. Estamos hablando que en líneas generales pues puede haber casos en los que respecto a la cuantía que venían pagando y que han pagado este año 2020 debido a que la ordenanza aprobada anteriormente entró en vigor el día 1 de febrero del 2019 y en consecuencia bueno, pues había que aplicarla el 1 de enero del 2020, pues lógicamente esa cuantía viene en muchos de los casos a representar más del 46%, en este caso, de reducción de esa cuantía, la propuesta para el año 2021 respecto a la que existe en el año 2020. Se ha hecho también una pequeña estudio, en este caso, de cálculo de coste para las viviendas, y también en este caso las viviendas pues vienen teniendo una reducción de esa cuantía que estaba aplicada en la ordenanza anterior, y creemos en este caso pues, que esto va a ir un poco en ayuda de todo lo que son las familias en las empresas que en estos momentos están pasando una situación de máxima dificultad, y creo que merecía la pena hacer todo el esfuerzo posible, todo el estudio necesario para hacer un buen cálculo de cuál es el coste real que el Ayuntamiento de Villarejo Salvanés aporta, en este caso a Misecam por un lado, a la Mancomunidad del Sur en cuanto al tratamiento de los residuos y todos los gastos, tanto directos e indirectos, que se han establecido de alguna forma para conocer la cuantía final, y en ese caso, pues esos son los resultados. Como digo, creo que todo el sector, principalmente el sector también de empresas, van a estar muy satisfechos si en este caso pues esta propuesta, digamos, sale adelante. Entonces, sin más, si os parece, pasamos a las votaciones. Silvia. A favor. Gracias. Paco. A favor. Gracias. Isi. Isi. A favor. Perfecto. Juan Carlos. A favor. Ángeles. A favor. Perfecto. Miguel. A favor. Gracias. Mari Carmen. A favor. Gracias. Manuel. A favor. Gracias. Adrián. A favor. Gracias. Antonio. A favor. María del Carmen. A favor. Mónica. A favor. Y en mi caso a favor también, con lo cual aprobamos por unanimidad. No sé si Ángel en estos momentos nos estás escuchando. Sí, perfecto. Bien, pues aprobada esta, que sería la de basuras, pasamos al punto siguiente, que es el punto número 3, concretamente el expediente 4222 del año 2020, en el que se propone la aprobación, si procede, de la ordenanza de impuestos de vehículos de tracción mecánica. Tal y como también hablábamos el pasado miércoles en la comisión informativa, hablando de esta ordenanza, lo que se pretende también es hacer, por un lado, una actualización de lo que viene siendo de alguna manera normalizado en este tipo de ordenanzas en el día de hoy, puesto que la de que teníamos ya tenía un tiempo y había algunas de las cuestiones que no estaban recogidas. Y por otro lado, también hemos aprovechado para modificar alguna errata que habíamos detectado,
Y por eso, en este caso, pues lo que se propone en este caso modificar de la ordenanza vigente sería su artículo 3, en el que dice que para poder, en el punto 2 del artículo 3, dice que para poder aplicar las exenciones a las que se refieren los apartados D y E, los interesados deberán acompañar a la solicitud los siguientes documentos. En los apartados D y E, anteriormente figuraban los apartados D y F, no haciendo referencia en ningún caso a ningún apartado con la letra F. Entonces, claro, existía una incongruencia, por un lado, de hacer referencia a aplicar exenciones y, por otro lado, no estaban recogidas las exenciones a las que se hacía referencia. Viene simplemente que en el supuesto de vehículos para personas con movilidad reducida o vehículos matriculados a nombre de discapacitados, pues para ello haya que aportarse la fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el organismo o autoridad competente, que es algo que se incorpora. En la letra B dice que en el supuesto de tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícola, para poder proceder a hacer esa aplicación de exención, deberían de aportar la fotocopia de la cartilla de inspección agrícola expedida al nombre del titular del vehículo, inscrito con un número Roma. En el punto 4 se hace referencia a que los vehículos automóviles de las clases turismo, camiones, furgonetas, furgones, vehículos mixtos adaptables, autobuses, autocares, motocicletas y ciclomotores tendrán en los términos que se disponen en el siguiente apartado de una bonificación en la cuota del impuesto en función de la clase de carburante utilizada, de las características del motor y de su incidencia en el medio ambiente, siempre que cumplan las condiciones y requisitos que se especifican a continuación. En la letra A de este punto 4 dice que se trate de vehículos que no sean de combustión interna, es decir, eléctricos, de pila de combustible o de emisiones directas nulas, vehículos híbridos enchufables o vehículos eléctricos de rango extendido. En la letra B dice que se trate de vehículos que, según su homologación de fábrica, utilicen el gas o el bioetanol o sean de tecnología híbrida e incorporen dispositivos catalizadores adecuados a su clase y modelo que minimicen las emisiones contaminantes. De acuerdo con lo preceptuado en el apartado anterior, los vehículos a que el mismo se refiere tendrán indefinidamente, desde la fecha de su primera matriculación, en el caso de los vehículos referidos en la letra A, y 6 años en el caso a los definidos en la letra B, de una bonificación de la cuota del impuesto con arreglo a lo que se dispone en el siguiente cuadro. Se aporta un cuadro para que se visualice que en el caso de los vehículos eléctricos de pila de combustible o de emisiones directas nulas o esos híbridos enchufables, tendrá una bonificación del 75% de la cuota durante todo el tiempo que se mantenga la titularidad de ese vehículo. En el caso de la letra B, que hace referencia a los vehículos híbridos con catalizador de gas o de bioetanol, tendrían una bonificación hasta los 6 primeros años del 50%. Y a partir de ese 6º año ya no tendrían bonificación, pagando la cuota que le corresponde en función de la cilindrada y la potencia que figura en la ficha técnica. Dice que en el punto 5 que la bonificación a la que se refiere la letra B del apartado 4 será aplicable a los vehículos que se adapten para la utilización del gas como combustible, cuando éste fuere distinto del que le correspondiere según su homologación de fábrica, previo cumplimiento de la inspección técnica de vehículos prevista al efecto en la legislación vigente. El derecho a las bonificaciones reguladas en este apartado se contará desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se produzca la adaptación del vehículo. El punto 6 dice que las bonificaciones a que se refieren los apartados 4 y 5 de este artículo se aplicarán de oficio por la Administración municipal, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento, de acuerdo con la información facilitada por la Dirección General de Tráfico. En el punto 7 dice que la bonificación prevista en el apartado 6 anterior tendrá carácter rogado y surtirá efectos en su caso desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicite, siempre que previamente reúna las condiciones y se acredite ante el ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento. Dicha bonificación podrá solicitarse en cualquier momento anterior a la terminación del periodo de duración de la misma recogido en el apartado 5 del presente artículo. El punto 8 dice que para el goce de los beneficios a que se refieren los apartados 4, 5 y 6 del presente artículo, será necesario que los vehículos beneficiarios no sean objeto de sanción por infracción por contaminación atmosférica por formas de la materia relativa a los vehículos de motor, durante todo el periodo de disfrute de la correspondiente bonificación. Y si aquella se produjere, el sujeto pasivo vendrá obligado a devolver, en el plazo de un mes desde la firmeza de la sanción, el importe de las bonificaciones de que hubiere disfrutado indebidamente a partir de la fecha en la que la infracción se produjo. En el punto 9,
Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite antes de la liquidación sea firme, o bien en el momento de practicar la declaración autoliquidación por adquisición y primera matriculación del vehículo, se concederá si en la fecha de vengo del tributo concurren los siguientes exigidos para su disfrute. Y a partir de ahí, en ese artículo 5, se definen para cada uno de los apartados las cuotas en función de los caballos fiscales que cada vehículo presente. Sin ir si os parece, sin entrar en detalle de hacer una descripción de esas cilindradas y las cuantías, explico que simplemente con carácter general, digamos, lo que ha habido ha sido un ajuste de estas cuantías en un 5%, es decir, habría una disminución de la cuota en un 5% en todos los apartados que aquí se describen. Y, como comentaba anteriormente, el resumen de esta ordenanza se resume en el 5% en todas esas cuantías y la corrección del error para que pueda haber una bonificación conforme a lo que se establece en el apartado D y E del artículo 3º, además de actualizarse la bonificación por tener un vehículo 100% eléctrico, es decir, contaminación cero, y también una bonificación por tener un híbrido, en este caso, durante los 6 primeros años, con una bonificación del 50%. Eso serían las novedades que incorpora esta ordenanza. ¿Alguna cuestión en este caso que queráis aportar, Silvia? Sí, por mi parte, y antes de hacer cualquier tipo de intervención, me gustaría saber, porque no veo en el expediente administrativo, ¿dónde está el informe técnico-económico? En este, dices, en el tema de la ordenanza fiscal. Aquí no hemos tenido un informe técnico-económico, simplemente lo que hemos hecho... ¿Perdón? Nada. Nada, perdón. Simplemente lo que hemos hecho ha sido hacer una valoración de cuál era la tasa que se estaba establecida, teniendo en cuenta también otros municipios y municipios un poco del entorno. Podría haber sido incorporado uno de los expedientes generalistas en los que se viene a establecer con generalidad, pues prácticamente como que no se dice nada, es decir, como si hubiéramos incorporado en ese expediente de informe técnico, pues que la propuesta de modificación de la ordenanza se ajusta a las exigencias de la normativa vigente de aplicación en cuanto a capacidad para ello por parte de este ayuntamiento. Podríamos haber incorporado en ese informe. Nosotros tampoco hemos visto de que en esta ordenanza hubiera informes técnicos previos que pudieran atribuir esas cuantías. No obstante, como digo, lo único que se ha hecho ha sido ajustarle a lo que viene siendo normativas de otros municipios, teniendo en cuenta las exenciones y bonificaciones fiscales, pues que al día de hoy, con cuestiones que tienen que ver con la no contaminación, pues están presentes. Como os decía, que era el hecho de que tuviéramos vehículos no contaminantes, cero emisiones o parcialmente contaminantes, como era el caso de los híbridos. Hemos entendido que el ayuntamiento podría, en este caso, como he comentado con la ordenanza anterior de basura, poder hacer ese esfuerzo tributario en cuanto a reducir el 5% de los ingresos por el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Y no sé si en este caso puedo incorporar alguna cuestión más, o incluso Adrián, que se ha encargado de hacer algún informe de estos que hemos estado trabajando para incorporar las distintas ordenanzas, tiene algún dato más. Yo no manejo más datos, como digo, del hacer ese análisis global de los datos que ingresamos en cuanto a este impuesto y lo que dejaríamos de ingresar. ¿Adrián, alguna aportación quieres hacer al respecto? Sí. Pues le paso la palabra al portavoz del grupo para que pueda, en este caso, trasladar. Vale. En este caso, silencia el... En este caso, ahora sí. En este caso, Silvia, para responderte de manera sencilla, sí que hay un informe de Hacienda en el expediente de la modificación de esta tasa. Bueno, de esta tasa no, es de este impuesto. En ese informe viene a decir la pérdida o la reducción de ingresos que tendremos con esta bonificación que hemos hecho del 5% de reducción del impuesto
y de la bonificación que se les va a hacer a los coches totalmente eléctricos y los híbridos. Sin más, comentando con Ángel el requisito que sería indispensable para llevar a cabo esta propuesta, fue sin más hacer una valoración de reducción de ingresos y ahí está, también viene una tabla Excel con esa valoración. Se ha sacado unas cifras de en torno a los 14.000 euros, que serían los que se dejarían de ingresar y que, por supuesto, este ayuntamiento los puede hacer frente. Bueno, por parte del Partido Popular y en vista de que no hay un informe técnico, sino meramente un informe de concejalía, bastante breve, considerando que esto merece un estudio bastante más exhaustivo y, por supuesto, no porque no estemos a favor de la aprobación, como hemos dicho antes, de cualquier tipo de rebaja a nivel de impuestos o a nivel de tasas, que como hemos dicho sabemos que va a repercutir en un beneficio de los ciudadanos, pero también consideramos que las cosas hay que hacerlas despacio y bien y haciendo un estudio lo más exhaustivo posible antes de dar cualquier paso, porque esto también repercute en el bolsillo de los vecinos, pero también en las arcas municipales, cosa que tenemos que tener en cuenta si luego queremos realizar también inversiones en el municipio. Considerando que, como hemos dicho, no se ha hecho este exhaustivo estudio, o nosotros al menos lo consideramos así, vamos en este punto a abstenernos. No vamos a votar en contra porque no estamos en contra, como hemos dicho, pero nos vamos a abstener ante esta situación. Muy bien, pues muchísimas gracias por su intervención. Silvia, Juan Carlos. Bueno, nosotros sí vamos a votar a favor. Porque consideramos que las cosas se han hecho bien y despacio y cualquier rebaja en cualquier impuesto o cualquier tasa, siempre que se beneficien los vecinos, bienvenido sea. Y si además, como bien dice Adrián, está hecho el informe de Hacienda que el ayuntamiento puede abordar esta rebaja en ingresos, pues vamos a votar a favor. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Carlos. Antes de proceder a la votación, Silvia, yo antes he cogido para hacerte un poco una referencia a un documento que se puso en la última, por ejemplo, actualización de la tasa de basuras. Esto es un informe técnico, no sé si lo llegas a ver. Eso es un informe técnico en el que, bueno, pues no se aprecian, es todo literatura, no hay ni un solo número, y esto sirvió de alguna forma como de informe técnico para el cálculo de una tasa. En este caso, no estamos hablando de una tasa, sino de un tributo, y yo entiendo, y si no es este caso, ahora después que nos corrija Ángel, que no pensaba en esta situación de un informe técnico económico, sino de un informe de Hacienda, que es lo que se ha hecho, haciendo una valoración, es lógico y normal, de que efectivamente el ayuntamiento va a dejar de generar unos ingresos y, como bien ha comentado Adrián, el portavoz, pues en esa valoración hemos tenido oportuno que el ayuntamiento puede seguir prestando con plena normalidad el funcionamiento a todas las necesidades, haciendo esa bonificación, digamos, esa rebaja del 5% a todos los vecinos del municipio. Dicho esto, no sé si antes de proceder a la votación, por si acaso quisiera Ángel como secretario hacer algún tipo de aclaración y posteriormente pasamos a hacer la votación. No, entiendo que no es necesario. Muy bien, pues muchas gracias, Ángel. Pues empezamos con la votación. Silvia. Abstención. Muy bien. Paco. Abstención. Gracias. Isi. Abstención. Gracias. Juan Carlos. A favor. Gracias, Juan Carlos. Ángeles. A favor. Gracias. Miguel. A favor. Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias. Manuel. A favor. Gracias. Adrián. A favor. Gracias, Antonio. A favor. Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias, Mónica. Y en mi caso, a favor también. Por tanto, la aprobamos por mayoría, con 10 votos a favor y 3 abstenciones, Ángel. Sí, Ángel. No, Entiendo nada. que
Perfecto, nos has escuchado. Bien. Pasamos al punto siguiente, que sería Por lo que te digo, macho. el punto número 4. Concretamente, el expediente al que hace referencia es el 4221/2020, en el que se define la aprobación, si procede, de la ordenanza de la tasa de servicios socioculturales. Para hacer una valoración también de esta tasa se ha tenido en cuenta la ordenanza vigente, la que tenemos actualmente, y también haciendo un estudio de lo que viene siendo las cuantías percibidas y también un poco de la situación social, económica de las familias del municipio, hemos entendido hacer ciertos ajustes, además de hacer alguna modificación en el texto, que lo que pretendía en esas modificaciones del texto es aclarar aspectos que quedaban un poco confusos o eran contrarios al funcionamiento que el ayuntamiento venía dando. Véase, por ejemplo, las fechas en las que se realizaban algunos pagos. Por no entrar tampoco en una lectura muy extensa del documento, porque creo que si no nos vamos un poco a perder, lo que se trataba era que en el grupo 2.b, más allá de la utilización y prestación de servicios de las aulas, salones de actos, locales, instalaciones municipales, tales como el Centro Cultural Luis de Requesens, la Escuela de Música, el Hogar del Mayor, la Biblioteca, la Casa de la Juventud, la Casa de la Tercia, se incorporara la Torre del Homenaje, que no estaba incorporada en la ordenanza vigente. De la misma manera, en el punto 5.2, grupo 1A, se definen actividades deportivas, culturales y otros servicios municipales consistentes en cursos, talleres y otras actividades similares. En este caso, se ha definido una tabla que es exactamente igual que la que ya recogía la ordenanza vigente, en las que para cada una de las opciones de horas semanales que cada una de esas actividades viene teniendo, al igual que para cada una de las opciones de edades, menores de 18 años, mayores de 18 años y mayores de 55 años, se ha rebajado una cantidad de 2 euros en cada una de esas cuantías. Y también en el concepto de edades se ha modificado que la edad, digamos, de bonificación también para las personas mayores, en vez de ser de los 65 años, sea de los 55 años. Esas serían las dos novedades que existirían en esa tabla, es decir, bonificación o reducción de esos 2 euros por actividad en función de si es 1 hora, 2 horas, 3, 4 o más de 4, se ha reducido 2 euros, y que las personas mayores que antes se definían de 65 años, se ha establecido el intervalo, se ha rebajado a los 55 años para que pueda haber una mayor, de alguna forma, facilidad para estas personas que tienen reducidos ingresos, que sigan haciendo actividades culturales, deportivas, de ocio, etcétera, etcétera. Eso sería un poco en líneas generales también. Lo que se ha modificado en el 5.3.1 tiene que ver con la escuela de música y con el préstamo de instrumentos. Y es que no estaba contemplado que los alumnos, finalizado el curso, más allá del mes de junio, pudieran seguir teniendo el instrumento en sus domicilios, sino lo que figuraba es que lo tenían que entregar. Bien, pues aquí con esto lo que hacemos es posibilitar a esos alumnos que tienen que hacer prácticas con los instrumentos a lo largo del verano para que no pierdan el hábito del estudio y la práctica, pues que puedan tener ese instrumento en sus domicilios. Y en este caso, pues esta ordenanza con este artículo redactado así lo permitiría, lógicamente con la oportuna, en este caso, autorización e informe del profesor que así lo aconseje. En cuanto al apartado C, que habla del préstamo de ese instrumento, solamente hablaba pues, que la persona, en este caso el alumno que lo tenía usándolo en préstamo, entregaba una fianza de 150 euros. Pero en el caso de que hubiera que hacer algún tipo de reparación, de mantenimiento de ese instrumento cuando lo entregara, esa fianza solamente hacía referencia a la factura que la reparación consistiera por valor de 150 euros. En este caso, si la factura presenta una mayor cuantía de reparación, pues el usuario se compromete, una vez que acepta el préstamo, a pagar la totalidad de esa cuantía de reparación si es que fuera necesaria. Si es suficiente, pues evidentemente es suficiente y no habría que aportar nada más. Lo que también se ha incorporado en el punto 5.9 son una serie de bonificaciones, concretamente en el apartado D, que no estaban contempladas. En este caso, la bonificación sería del 5% del importe total de todas las actividades en las que se participe cuando haya, digamos, más de 2 actividades que realice una persona. Es decir, que al final la cifra total de lo que vinieran siendo esas 2 actividades
tuviera una bonificación del 5%. Ya existían algunas bonificaciones en otros casos anteriores, pero el del apartado D, no existía. También en el 5.10, en lo que se refiere a la organización de actividades, se recogía, digamos que todas las actividades para que se pudieran realizar deberían contar con un mínimo de 10 alumnos y un máximo de 20. Lo que aquí se ha incorporado ha sido que con carácter de excepcionalidad, la concejalía del área responsable de la actividad pueda valorar que tanto el mínimo como el máximo de participantes no sean los establecidos con carácter general. Sobre todo pues porque en situaciones, por ejemplo, en la que ahora nos encontramos, en las que alguna de las personas pudieran, en este caso, pues estar en un estado pues de, vamos a decir, cuarentena y no pudiera empezar esa actividad, pues se podría empezar con un menor número, aunque luego después se fueran incrementando el número de alumnos en esas actividades, ¿no? En este caso se efectúa, como es lógico y normal de esta regla, las actividades de la Escuela Municipal de Música, en la que este criterio no se tendría en cuenta. Para todas las actividades programadas será obligatorio el pago mediante domiciliación bancaria y, en este caso, en las actividades programadas se abonará el primer mes por adelantado a la hora de formalizar la reserva de la plaza, es decir, a la hora de hacer la inscripción. Las cuotas serán mensuales y serán efectivas por adelantado, el día 15 del mes correspondiente. Esto en la práctica se venía haciendo así, pero en la ordenanza figuraba el día 10, con lo cual no se cumplía el hecho de que el abono fuera el día 15, como se viene haciendo en la práctica, sino que se hacía el 15, aunque en la ordenanza ponía el día 10. Pero se ha ajustado esto. Y otra de las cosas que se ha recogido aquí es el caso de hacer algún tipo de devolución de domiciliación bancaria, de devolver algunos de esos recibos, es decir, de resultar impagada la cuota mensual y devuelto el recibo por el banco, se deberá abonar mediante el modelo C60, que es la carta de pago, en el plazo máximo de 10 días naturales con el consiguiente recargo por los gastos ocasionados por la devolución. Y en este caso define claramente que no se llevarán a cabo cobros en metálico, cosa que en la ordenanza que tenemos vigente sí que se dice que en este caso este pago sería en metálico. Y como todos conocemos, ya no utilizamos la posibilidad de cobrar aquí en metálico, sino que se da esa carta de pago para que la persona pueda abonarlo en una entidad colaboradora. Y bueno, pues en el caso del usuario, que creo que es otra de las cosas que no estaba anteriormente contempladas, y es que en la letra C dice que en el caso del usuario desee causar baja de una actividad, deberá solicitarla aquella por escrito hasta el día 25 del mes anterior al que tenga que tener efecto. Y las solicitudes que se presenten después de este día no serán admitidas, debiendo abonar la cuota íntegra. Las bajas se cursarán por escrito en el plazo establecido en la oficina de recaudación del ayuntamiento, siendo este un requisito fundamental para tramitar dicha baja. Es decir, hasta ahora incluso las bajas se venían presentando en los distintos espacios donde se realizaban las actividades y eso luego después generaba muchísimas dificultades porque había un retraso entre la entrega en el lugar de donde se hacían las actividades y el departamento de recaudación. De esta manera vamos a ganar tiempo para que el usuario, si será de baja, esa solicitud la entregue en el ayuntamiento e inmediatamente el departamento de recaudación lo tenga en cuenta. En el punto 6.2, grupo 2.a, lo que se hace es hacer una actualización de las cuantías, de la reserva de los espacios tales como la sala de artes escénicas y la plaza de toros, y además se establece el concepto de media jornada y jornada completa con una consideración, con una lectura que posteriormente pasaré a explicar. La media jornada en este caso para las asociaciones sin ánimo de lucro sería de 200 euros en el caso de medias jornadas y en el caso de jornadas completas de 300 euros. En este caso, para aquellas entidades que desarrollen actividades económicas o con ánimo de lucro, la media jornada tendría un valor de 300 euros y la jornada completa de 400. En el caso de la plaza de toros, para las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, la cuantía sería para media jornada 400 euros y para la jornada completa 800. Y para el caso de entidades con actividades económicas o con ánimo de lucro, la cantidad de media jornada serían de 600 euros y la jornada completa de 1.000 euros. Bonificaciones aplicables a las anteriores cuotas. En el punto 6.2.1, apartado E, dice que en el caso de que la actividad que se vaya a desarrollar requiera de un montaje previo de escenario o equipamiento necesario para la actividad, además del pago establecido para la media jornada o jornada completa, se deberá abonar el 50% de la cantidad, según corresponda, al quedar bloqueado el espacio alquilado para el montaje
o preparación. Es decir, si el montaje requiere un uso de mediodía, pues más allá del uso, digamos, de un día completo y el pago por un día completo, se pagará ese 50% de lo que vendría siendo o bien la media jornada o bien la jornada completa necesaria para que la institución pueda hacer el montaje de equipamiento, de escenarios, etcétera. Igualmente se firmará una declaración responsable del uso de esas instalaciones y, lógicamente, del cuidado de los desperfectos que se pudieran ocasionar. Se ha definido también una reducción, en este caso, de la solicitud de la utilización de estos espacios, al igual como de la renuncia a su uso. Y dice que los interesados deberán solicitar la utilización de estos edificios con 15 días de antelación a la celebración de la actividad. No hablo más porque realmente es lo que viene siendo significativo. Y en el apartado dice que en el caso de la no aceptación de la fecha adjudicada de suspensión o de suspensión del acto, la entidad solicitante deberá comunicarlo del mismo modo en el que se solicitó en el plazo mínimo de una semana. También se ha minorado el adelanto de la advertencia de que ya no se va a hacer uso a una semana. En el punto 6.3, el grupo 2.c, donde habla también de la utilización privativa de las aulas, salones de actos, locales, instalaciones municipales, como hemos dicho anteriormente, aquí se ha incluido en este apartado la torre del homenaje y dentro de la tabla se han ajustado los siguientes precios o cuantías. Que estos locales, los que acabo de hacer referencia, que dispongan de hasta 30 metros cuadrados, tendrían una cuota de uso de 6 euros por hora y si fuera al día de 50. Si estos locales disponen de 30 metros y hasta 60 sería por hora 13 euros y por día 100 euros. Y los locales de más de 60 metros cuadrados tendrían un precio de 22 euros la hora y de 150 euros el día. También se ha hecho un ajuste pues, para que estos espacios puedan albergar iniciativas de toda índole y que sean más atractivos en su uso. Dice en este caso, en la letra C, que el uso de la torre del homenaje solo será destinado para la realización de reportajes videográficos o fines de promoción turística o cultural para el municipio. Es decir, que se pueda dar un uso a este espacio que actualmente no estaba contemplado en la ordenanza vigente y que además el uso de ese espacio tuviera un precio de uso establecido que, como digo, tampoco estaba definido en la ordenanza vigente. Por otro lado, en el punto 6.4, grupo 2.d, que hace referencia a las instalaciones deportivas Polideportivo Mariano Díaz y campo de fútbol Justo Pérez Díaz, dice lo siguiente. En el punto 6.4.1, las tarifas se han ajustado en los siguientes aspectos. Reserva de la pista, 28 euros la hora. Reserva de la mitad de la pista, 15 euros la hora. Reserva de la sala polivalente, 28 euros la hora. La reserva de la sala con tatami, 24 euros la hora. La reserva de la sala del gimnasio, 24 euros la hora. Y la reserva de otras salas, 18 euros la hora. En el caso del campo de fútbol, si la reserva es de la cancha de fútbol 11, 44 euros para el uso de 1 hora y media. Si la reserva de la cancha de fútbol es fútbol 7, 22 euros para un tiempo de 1 hora y media. Para la reserva de la pista de tenis, 4 euros por persona para 1 hora y media. Si la reserva es para la pista de pádel, 4 euros por persona para 1 hora y media. Si la reserva de la cancha de frontón es de 4 euros por persona, 1 hora y media. También se ha incorporado en este apartado, además de hacer un ajuste de lo que venía siendo tanto las cuantías como también la distribución de reserva, puesto que se han dejado intervalos de 1 hora y media y en vez de poner una cuantía global, aquí se ajusta por persona para que incluso no sea tan costoso en caso de que sea un grupo reducido de personas el que tengan que hacer frente y sobre todo teniendo en cuenta que había muchísimas personas de nuestro municipio que se iban a otros municipios a hacer esta práctica deportiva, véase el pádel, porque resulta que les salía más económico que en su propio municipio. Al ajustarse de esa manera, hemos considerado que consolidaremos que las instalaciones deportivas que están en Villarejo sean de uso y disfrute para las personas de Villarejo. Y para cualquier persona que venga de otros municipios, claro, pero que quiero decir que sean ventajosas también y no haya que irse a otro municipio a jugar. Y en este caso, lo que incorporamos en la letra A es que de esas tarifas anteriormente recogidas para el uso de los diferentes espacios, tanto en el Polideportivo Mariano Díaz como en las instalaciones del campo de fútbol Justo Díaz,
tendrán una bonificación del 50% de esas cifras si estas son utilizadas entre las 10 de la mañana y las 5:30 para los niños, o sea, para las personas menores de 16 años. Siempre y cuando en este espacio, en esas franjas horarias, no estuviera ocupado por las diferentes actividades organizadas por el ayuntamiento o incluso que hubiera competiciones oficiales. Esto es otra de las maneras también de acercar a la población infantil, a los más jóvenes, a estos espacios deportivos y que, lógicamente, como su capacidad de ingresos pues es pequeña, funcionan con el dinero que les dan los padres, pues que puedan acercarse al ámbito deportivo de una forma más económica y eso incite mucho más la práctica deportiva en edades tempranas y, sobre todo, que descubran algún deporte de este tipo que viene siendo no mayoritario. Hasta aquí un poco las modificaciones que se presentan, como digo, dentro del texto que hoy por hoy es el vigente y cedo la palabra en este caso por si quieren hacer alguna intervención. Silvia. Sí, pues en el mismo sentido que el anterior, es que no estamos viendo en el expediente administrativo que haya un informe económico-financiero. Entonces, bueno, aquí en este sentido y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, bueno, manifestar también igualmente que existe numerosa jurisprudencia que considera que el informe técnico económico es imprescindible en el expediente y que debe ser congruente con la modificación de la ordenanza fiscal. Por ello, pues una vez más, no es que no estemos a favor de las modificaciones propuestas, que sí que lo estamos, pero dado que en muchos casos, cuando no existe este informe, nos señala la jurisprudencia que incluso las liquidaciones giradas pudieran ser consideradas nulas, pues vamos a manifestar en este caso la abstención de este grupo en el momento en el que llegue la votación. Muy bien, pues muchísimas gracias. Juan Carlos. Nosotros vamos a votar a favor. Toda rebaja siempre es buena y nada más. Que el estudio económico-financiero lo que hace es analizar los presupuestos de ingresos y gastos y en este caso hay un informe de secretaría que es favorable. Entonces, vamos a votar a favor. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues en el mismo sentido que le respondía anteriormente el concejal de Ciudadanos, pues siguiendo todas las indicaciones por parte de Secretaría y por parte de Intervención, hemos hecho ese estudio, esa valoración de los ingresos que vendría el Ayuntamiento a dejar de percibir o incluso a incrementar, porque lógicamente hay que pensar que probablemente tengamos mucha más actividad, por ejemplo, deportiva y cultural, si hacemos un acceso económico más sencillo, tanto para las entidades, es decir, asociaciones, etcétera, etcétera, como también para la práctica, digamos, deportiva e individual. A mí me gustaría también que en algún momento me pudieran presentar el informe que en su día ustedes hicieron para dar estos números, y me refiero a lo siguiente. Fíjense, una actividad que estos últimos días hemos tenido que canalizar de nuevo porque al parecer anteriormente no era rentable para el ayuntamiento. Me refiero a la gerontogimnasia. Es decir, a estas personas se les propuso, cuando el incremento de estos precios públicos de hacer su actividad, parece ser que hubo un estudio de lo que eran los costes fijos de disponer esos espacios públicos, limpieza, suministros eléctricos, de agua, de todos esos espacios, y a raíz de esos cálculos económicos se propuso un incremento de los distintos precios públicos para algunas de esas actividades, teniendo en cuenta cuál era el coste de la prestación de los servicios por parte de las empresas y los monitores que los prestaban, y a su vez sumado de esos gastos fijos. Cuando este colectivo puso esas reclamaciones oportunas, se le propuso por parte del anterior equipo de gobierno que si querían lo organizaran por su cuenta. Y fíjese lo paradójico de esta situación. Seguían haciendo uso del espacio público, véase la Casa del Mayor, sin hacer ningún tipo de contraprestación económica por ello. Es decir, la justificación del aumento de la cuantía se debía a que había una serie de gastos que anteriormente no estaban contemplados en la cuantía que se le proponía a los usuarios. Por eso de que cuando se hace un estudio económico y se incorpora
al precio de la prestación de ese servicio los gastos generales, se incrementa el precio. Como los usuarios no están de acuerdo, se les propone por parte de este ayuntamiento que lo organicen ellos, pero que hagan un uso y disfrute sin ningún tipo de coste por ello del espacio público que entre todos pagamos y que ellos vendrían a utilizar. ¿Qué sentido tendrían? Le pediría, señora portavoz del Partido Popular, que ya que me estoy dirigiendo en respuesta a usted, al menos tenga el mínimo respeto como yo lo tengo cada vez que usted habla. Le pediría también al concejal, en este caso del Partido Popular, a Paco, que pudiera despejarse la máscara o el antifaz que lleva en la boca o la mascarilla. Si es que se quiere reír, ríase alegremente, pero por lo menos un poco de respeto hacia las personas que estamos aquí. Esto yo creo que es un pleno, es un momento de cierta seriedad y pueden estar ustedes de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que creo que tienen que hacer es garantizar que esto es una sesión pública y que deben de estar con un comportamiento cívico y, como digo, prestando el mismo respeto que el resto les tenemos a ustedes. Sí. Bien, no me voy a extender me quitaré la mascarilla cuando... mi argumento, perdone Paco, estoy en mi turno de palabra. Digo que no me voy a extender más porque parece ser que mi argumento no les parece oportuno y que tampoco tiene fundamento alguno. Insisto, si ustedes creen que no lo hemos hecho de forma adecuada, pues eso es allá ustedes. Hemos estado trabajando, como digo, detenidamente para llegar a estos números, nos cuadran y lo que pretendemos es que a la población de Villarejo-Salvanés acercarle el uso de los espacios públicos que se pagan con los recursos de todos, es decir, que todos los vecinos hemos contribuido económicamente en su construcción y también estamos contribuyendo en su mantenimiento. Y por eso creemos que hay que hacer las cosas accesibles, tanto en lo deportivo como en lo cultural, como en la parte del ocio. Ese ha sido el criterio y más teniendo en cuenta la situación económica en la que estamos y con la crisis efectivamente social que nos queda aguantar para lo que queda este año como para los años venideros. Pueden estar ustedes de acuerdo o no, pero ese es el argumento. Sin más, vamos a pasar a su votación, si les parece. Pues ¿Sí? sin más, no, yo antes que nada quería hacer una pequeña intervención. Y es que ese antifaz que lleva mi compañero en la cara, que poco respeto tiene usted para dirigirse así a él, es el mismo que lleva usted, en primer lugar. En segundo, como es lógico, y ante la intervención que realiza, haciendo referencia a hechos pasados y haciendo referencia a nosotros como grupo político, y en el que le he reiterado en innumerables ocasiones que usted formaba parte de ese grupo político donde estaba mi compañero y que por eso con él me puedo dirigir en algún momento para que me realice alguna pequeña aclaración por si quiero contrarréplica a lo que usted está diciendo, pues simplemente estábamos diciendo eso. En ningún momento ni queríamos faltarle al respeto ni mucho menos, cosa que considero que usted, cuando se dirige a mi compañero indicando que tiene una antifaz en la cara, sí que realiza. O sea que en el mismo sentido le voy a pedir yo a usted el mismo respeto. Bueno, bien. Muchísimas gracias por esa aclaración. Si usted quiere, le invito a que lea la interpretación que la Real Academia establece de antifaz, lo que está por delante de la cara. No es una cuestión de falta de respeto, sino es una cuestión de definir lo que a alguien le tapa. Yo tengo otro antifaz que se viene llamando comúnmente mascarilla, pero es un antifaz de la misma manera. Pero no me verá reírme como se estaba riendo usted y como se estaba riendo su compañero. Y es a lo que me refiero. Pueden tener la mascarilla por cuestiones higiénicas, por cuestiones del COVID. Me parece fenomenal, pero lo que digo es que guarden una compostura. Es lo único que le pido. No que se quiten ni el antifaz ni la mascarilla, sino que dejen de reírse y de faltar el respeto a las personas que le hablan. Y para que ya quede claro y no me vuelva a repetir otra vez más, sé antes que usted al grupo político al que he pertenecido durante todos estos años. Usted no sabe porque no estaba presente, yo sí, que desde un minuto uno me opuse personalmente a la subida, no solamente yo, sino muchos más integrantes de ese partido al que anteriormente pertenecía, a la subida de impuestos derivada por la compra de un edificio, y no voy a entrar en más, y que efectivamente si usted estuviera presente en aquellas reuniones se hubiera entendido cuál era mi sentir del voto. Entonces, no me recuerde que es que yo era parte de ese equipo, que lo sé, y que libremente he decidido no serlo. Entonces, mire usted, un jugador de fútbol puede jugar en aquel equipo que le parezca más oportuno y no por eso va a dejar de ser jugador de fútbol. Deje de hacer referencia al pasado. Estoy muy contento de ser quien soy y de estar donde estoy. No sé si le ha quedado ya clara. No me haga más referencia a que yo estaba. Hable de la actualidad en la que yo ahora estoy. No le hago referencia a usted al pasado, le hago referencia al presente. Entonces, valore a las personas por el presente y no por su pasado. Si les parece, vamos a proceder a las votaciones. Silvia. Abstención. Muy bien, muchas gracias. Paco. Me ha quitado la mascarilla. Abstención. Muchas gracias. Sí. Abstención.
Gracias. Juan Carlos. A favor. Muchas gracias. Ángeles. A favor. Gracias, Miguel. A favor. Gracias. Mari Carmen. A favor. Gracias. Manuel. A favor. Muchas gracias, Manuel. Adrián. A favor. Antonio. A favor. Mari Carmen. A favor. Mónica. A favor. Y en mi caso a favor también, con lo cual aprobamos por mayoría esta modificación de la ordenanza con 8 votos a favor y 3 abstenciones, Ángel. Bien, el siguiente punto, el número 5. Perdona, Jesús. 10 votos. Perdona, Jesús. Son 10 votos a favor. Y ¿Hay cuántos he dicho? Es que he dicho 8. 8. Perdón, 10 votos a favor y 3 abstenciones. Sí, Ángel, ahora, discúlpame por el dato que he trasladado. Bien. Seguimos con el punto número 5, expediente 4290/2020, aprobación si procede de la ordenanza del dominio público. En este caso también, y tomando referencia a la ordenanza, el documento de la ordenanza fiscal reguladora de esas tasas que ya existe en estos momentos, se ha hecho también alguna actualización y modificación de algún aspecto y de algún giro del texto, al igual que de lo que viene siendo algunos aspectos que tienen que ver con las tasas, con las cuantías aplicadas en cada ámbito, concretamente en el artículo 7, cuota tributaria, así como algún sistema, alguna estrategia de cálculo diferente a la que se venía aplicando para el cálculo, de alguna manera, de ese dinero, de esa tasa establecida en el uso de esos espacios. En líneas generales, lo que se ha hecho ha sido redondear algunas de esas cuantías pues, para facilitar también la gestión económica en contabilidad y en cuestiones de recaudación. Véase, por ejemplo, el uso, digamos, de las atracciones mecánicas, recreativas y casetas y demás, que anteriormente estaría pues, en 7,47 € o una cifra parecida, pues al final se han ajustado ciertos redondeos, intentando, como digo, como único objetivo, facilitar esa gestión contable, esa gestión en el departamento de recaudación. No tiene más, no se ha hecho ninguna modificación del apartado, digamos, en el apartado A.2, mercadillo municipal y venta ambulante, siguen teniendo los 0,75 que venían estando establecidos anteriormente, y donde sí que se ha hecho una modificación sustancial es en la letra B, que tiene que ver con kioscos, veladores, es decir, mesas y sillas, y que se definen los metros cuadrados o fracción de uso. En este caso se define, para que todas las personas puedan interpretar las cuantías y esos periodos de trimestres, que el cálculo total de esa cuantía viene dada por los metros totales solicitados divididos entre 4 trimestres y multiplicados por el número de meses, es decir, en función de esos trimestres de 3, de 6, de 9 y de 12 meses. Actualmente, para estos establecimientos, es decir, para los establecimientos de restauración, bares, cafeterías que ponían terrazas, el criterio venía siendo por metro cuadrado, pero solamente se intervenían, digamos, con 2 periodos, con 2 sesiones, 2 fracciones, perdón, 6 meses o 12 meses. Como la situación pues, es la que es y este sector todos conocemos que está viéndose también un poco, pues, de alguna forma repercutido por esta situación de crisis económica, social y más sobre todo en estas semanas que sabemos que todos estos establecimientos están de alguna manera pues un poco con menos actividad económica por la situación, digamos, de COVID que tenemos en el municipio, pues se establece que puedan optar entre un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres y 4 trimestres. La secuencia, si ven, de cuantías es más favorable cuanto más tiempo alguien hace uso de ese espacio público. En este caso hemos querido también, y va un poco en la línea de la incorporación en breve de los espacios con todas las consideraciones, lógicamente, de normativa que tenga que ver con el ámbito de sanidad, es decir, que cuando se puedan abrir y con la forma que se puedan abrir los espacios públicos, culturales, espacios patrimoniales del municipio se van a empezar a abrir en breve. Y de esta manera lo que pretendemos es hacer un trabajo en el que tenga algún sentido generar esa promoción turística en el municipio y que al final el visitante pueda estar atendido porque haya una oferta de restauración adecuada, al igual que un espacio suficiente para que esos posibles visitantes, insisto, a futuro y con todas las consideraciones, puedan estar perfectamente atendidos. Y también lo que se hace definido son 2 grandes grupos, lo que vienen siendo las terrazas al exterior, abiertas al aire,
y las terrazas que presenten un cerramiento, es decir, lo que todos conocemos con esas veladores en plan carpas o similares que se puedan montar en los sitios con las debidas licencias y autorizaciones pertinentes. Esas serían las cuantías, es decir, para un trimestre tendríamos 22 euros por metro fracción. Esto, como digo yo, para hacer el cálculo habría que decir en función de los metros solicitados. Pongo un ejemplo, 100 metros dividido entre 4 trimestres por el número de meses que se fueran a reservar, nos daría el precio concreto, digamos, para ese periodo dentro de un trimestre, dentro de 2 trimestres, de 3 trimestres y de 4 trimestres. Precio por metro cuadrado. Cuanto más tiempo la terraza está montada, más barato sería para el sector de la hostelería el uso del metro cuadrado que viene haciendo uso. Actualmente, si no me falla la memoria, creo recordar que el precio que tenemos en la ordenanza es de 23,47. A todas, el precio de un exterior es de 22, con lo cual ya incluso hasta el precio más caro ya tendría 1,47 €, una cuantía más rebajada que la que actualmente existe en esa ordenanza. Siguiendo en esa misma línea, en el apartado C, la ocupación con mercancías, materiales de construcción, contenedores, escombros y demás se queda en esa cantidad de 0,76 € metro cuadrado o fracción. Y en el apartado D, letra D, tendríamos la entrada de vehículos a través de las aceras, es decir, como todos conocemos el nombre de vados. Y aquí sí que también se ha modificado lo que son las tarifas y su estrategia de distribución y cálculo de cuantía. Se ha definido una tarifa 1 que corresponderían a las viviendas particulares, es decir, 40 € al año, que sería la cuota para cualquier vivienda. Una tarifa 2 que corresponderían al uso del vado en las comunidades de vecinos, y para eso se ha definido que esos aparcamientos con hasta 25 plazas tendrían una cuantía fija de 150 € al año, con más de 25 plazas tendrían una cuantía de 225 € al año. En la tarifa 3 corresponderían a las industrias, donde con una superficie menor a 1.200 metros de industria tendrían una tarifa fija de 15 € al año. En este caso, con superficies desde 1.200 y hasta 10.000 tendríamos una tarifa fija que iría definida en una cuantía de 25 € al año por metro lineal, digamos, de uso, es decir, de puerta de acceso a las instalaciones de esas industrias. En la tarifa 3.1 estarían las grandes superficies industriales, donde estarían con más de 10.000 metros y estos vendrían a hacer una aportación de 12.000 € al año. Y en la tarifa 4 estarían las grandes superficies comerciales, donde con hasta 125 plazas de aparcamiento tendrían una cuota de 700 € al año y con más de 125 plazas tendrían una cuota de 1.025 € al año. La letra E, reservas para aparcamiento, carga y descarga de mercancías y otros, tendrían la misma cantidad, 44 € metro lineal o fracción de año. Esto está tal cual estaba anteriormente. Y el aprovechamiento en la letra F especial de cajeros automáticos o máquinas expendedoras en la vía pública, lo único que se ha hecho ha sido redondear también la cuantía, porque quiero recordar que eran 1.300 y muchos, con una cifra también con decimales. Se ha puesto 1.400 €, insisto, para identificar y gestionar mejor en los departamentos de administración, contabilidad y recaudación. Esta es la propuesta que se traslada respecto a la modificación, si procede, de la ordenanza fiscal de los usos privativos del dominio público. ¿Alguna intervención, Silvia? Sí, por nuestra parte vamos a reiterar el contenido de la anterior intervención respecto del anterior punto, en el sentido de entender que igualmente aquí no vemos que esté inserto en el expediente el preceptivo informe económico-financiero, técnico-financiero, que prevé el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y, por tanto, pues en el mismo sentido y considerando que la propuesta sí que es buena, pero que entendemos que resultaría necesario la realización de este informe, vamos a abstenernos en la votación de la misma. Muy bien, pues muchísimas gracias. Juan Carlos. Nosotros vamos a votar que sí, vamos a votar favorable. Y también decir que, bueno, que de estas tasas no hay en el ayuntamiento una ordenanza reguladora. La tendremos que hacer porque hasta ahora
Ordenanza reguladora no hay. Solo hay ordenanza fiscal. Entonces, bueno, al mismo tiempo que a lo mejor hacemos el estudio económico-financiero, hacemos las ordenanzas reguladoras. Bien, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. En respuesta a la portavoz del Grupo Popular, le digo lo mismo que decía antes por no extenderme. Desconozco si ustedes en su día presentaron un informe técnico económico para llegar a la conclusión en la modificación que presentaron respecto a las anteriores. Los informes técnicos económicos que yo he visto en los expedientes, más que técnicos y económicos, son de literatura en 3 párrafos, en lo que vienen a decir poco, y lo que tenemos la tranquilidad es que, bueno, pues que en todo momento hemos trabajado siguiendo pues, las indicaciones de los pasos que había que dar por parte de Secretaría, y les hemos hecho, como le ha comentado anteriormente el portavoz de Ciudadanos, pues los cálculos que significan desde el punto de vista de ingresos que vamos a percibir o dejar de percibir, como usted considere, viables para darle la normalidad de funcionamiento a este ayuntamiento y, sobre todo, con el objetivo de que nuestros vecinos y vecinas pues, tengan las mejores condiciones socioeconómicas en estos momentos de dificultad. Esa ha sido nuestra visión y por eso hemos traído aquí esta propuesta de modificación de ordenanzas que, sin ninguna duda, pues pasarán, como digo, a aliviar en parte la situación tan desfavorable que se presenta a nivel de nuestro país, de nuestra región, de nuestro continente y, evidentemente, del mundo. Ojalá que a muchas familias, a muchas personas, esta situación sean unos pequeños, como se suele decir, granitos de arena que ayuden a mantener esa economía familiar estable y que poco a poco nos podamos ir recuperando en la región, en el país, en Europa y en el mundo. Pasamos a su votación, si les parece. Silvia. Abstención. Gracias. Paco. Abstención. Gracias. Isi. Abstención. Gracias. Juan Carlos. A favor. Gracias. Ángeles. A favor. Muchas gracias. Miguel. A favor. Gracias. Mari Carmen. A favor. Muchas gracias. Manuel. A favor. Gracias. Adrián. A favor. Gracias. Antonio. Gracias. Mari Carmen. A favor. Gracias. Mónica. A favor. Gracias. Y en mi caso, a favor también. Aprobamos por mayoría, con 10 votos a favor y 3 abstenciones. Ángel. De acuerdo. Gracias. En el punto número 6 corresponde, en este caso, al expediente que está recogido en el número 1590/2020. Sería aprobación, si procede, la aprobación definitiva de la cuenta general del 2019. Al respecto, como decía, en ese expediente 1590 del 2020 hay un certificado del Secretaría, en este caso, sobre las alegaciones presentadas, en las que paso a leer, que dice que don Ángel Lozano Puello, secretario interventor de este ayuntamiento, certifica que, según antecedentes sobrantes en esta Secretaría de mi cargo, la cuenta general del ejercicio 2019 de este ayuntamiento ha permanecido expuesta al público en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid de 2 de septiembre del 2019, en su número 213, durante 15 días, durante los cuales y 8 días más los interesados pudieran presentar alegaciones, y que durante esos plazos no se han presentado en tiempo y en forma reclamaciones. Para que conste, a los efectos del expediente de su razón, emito el presente certificado con el visto bueno del alcalde. Ese es el contenido de este documento y teníamos que pasar a hacer la aprobación por cuestiones protocolarias, por cuestiones de funcionamiento en el Pleno. Con lo cual, no sé si tienen alguna cuestión que trasladar en este asunto o pasamos directamente a hacer la votación. Silvia. A favor. No, ninguna intervención ninguna. Perfecto. Juan Carlos. No, tampoco. Perfecto. Pues pasamos a las votaciones, Silvia. A favor. Gracias. Paco. A favor. Perfecto. Isi. A favor. Muy bien, gracias. Juan Carlos. A favor. Gracias. María Ángeles. A favor. Gracias. Miguel. A favor. Gracias. Mari Carmen. A favor. Gracias. Manuel. A favor. Gracias. Adrián. A favor. Gracias. Antonio. A favor. Gracias. Mari Carmen. A favor. Gracias. Mónica. A favor.
Gracias. Y en mi caso, a favor también, con lo cual la aprobamos por unanimidad. En el punto siguiente, apartado B, actividad de control, lo que en este caso toca sería dar cuenta al Pleno del expediente 3811/2020, que habla de delegaciones de competencias y que mediante esa resolución de alcaldía que está recogida en ese expediente se resuelve hacer una designación nueva respecto a la que anteriormente en el anterior pleno se había realizado, teniendo en consideración la aportación que el concejal del Partido Popular trasladó durante el pleno y obviamente, por así decirlo, la revisión por parte de nuestro secretario y confirmación de que efectivamente no podía haber nada más que hasta 1/3 del total de los concejales podían tener ese cargo de tenencias de alcaldía. Dicho esto y habiendo revisado dicho documento, que efectivamente con las indicaciones de nuestro secretario interventor, lo que procedo es hacer esa resolución de alcaldía en el que se resuelve designar como tenientes de alcalde a los siguientes concejales: a don Adrián Andíaz Domingo, a doña Mari Carmen Fraile Martínez y a don Juan Carlos González Redondo. No me hago de alguna forma una lectura más extensa porque el resto de los apartados, como conocéis, tanto el segundo como el tercero, son exactamente los mismos en cuanto a notificar personalmente la presente resolución a los designados y remitir la citada resolución al boletín oficial, ¿no? Simplemente por puro también procedimiento, el secretario nos comentaba de que trasladáramos dicha información en este apartado del orden del día, dar cuenta al Pleno de este nuevo nombramiento de tenientes de alcalde. Creo que no tengo ningún asunto más dentro de este apartado. Ángel, no hay ningún asunto más, ¿verdad? Dentro del apartado... No, el dar cuenta de que la dación de cuenta de los decretos desde el último pleno, aparte de lo que has señalado. Bien, ¿alguna cuestión en este punto, Silvia? Bien, Juan Carlos. No. Perfecto. Pues según pasamos al apartado de mociones. Entiendo que tal y como hemos visto en la comisión informativa, la presentación de las distintas mociones de los distintos grupos, podemos pasar a hacer lecturas de las mismas y teniendo en consideración los documentos que se han trasladado en el día de hoy, tanto por Adrián en calidad de portavoz de la coalición de equipo de gobierno, al igual que por parte de Silvia en calidad de portavoz del Partido Popular respecto a retirar una de las mociones presentadas en la comisión informativa para que no se tramitara y en este caso para no hacer tan extensa la sesión del Pleno, puesto que había diferentes también mociones por ambos partidos políticos, pues refundir esas mociones y presentarlas conjuntamente, puesto que al final los objetivos, los contenidos de las mismas, pues eran también de coincidencia de los dos grupos políticos. Comenzamos por el Partido Popular. Silvia, adelante. Bueno, como bien hemos dicho, nosotros habíamos presentado una moción relativa a la realización de test en el municipio, dada la situación actual, la situación epidemiológica que tenemos en el municipio y dado que también el Partido Popular, pues bueno, había estado en contacto con la Consejería de Sanidad para ver si finalmente se iban o no se iban a hacer aquí, como se están haciendo en otros municipios, estos test masivos. Y como no habíamos tenido todavía la respuesta clara y la fecha sobre los mismos, decidimos finalmente y a efectos preventivos pues, presentar esta moción que finalmente ha sido retirada. Habíamos también solicitado algún presupuesto a empresas madrileñas para la realización de estos test y que, bueno, que en todo caso voy a proceder a remitirles, ya que, bueno, habíamos conseguido un buen precio por si acaso más adelante, bueno, se estimara conveniente o fuera necesario en otro momento la realización. Creo que nunca está de más contar con esa información. Y la moción que sí que dejamos y que voy a proceder a leer es la siguiente. Moción que se me ha ido. Moción para la plantación del arbolado y cuidado en el municipio. Exposición de motivos. Conservar el espacio natural constituye un objetivo primordial de las administraciones públicas. La concienciación sobre la necesidad de conservar y proteger el medio ambiente son características plenamente consolidadas y definitorias de nuestra vida cotidiana.
La propia Constitución, en su artículo 45, establece como principio rector de la política social y económica la protección y conservación del medio ambiente como medio de desarrollo adecuado para las personas. También la Comunidad de Madrid promulgó la Ley 8/2005 de 26 de diciembre de protección y fomento de arbolado urbano, con la finalidad de proteger el arbolado urbano, su fomento y desarrollo, para conseguir la tutela y la protección del arbolado urbano existente en los municipios. Dentro de la protección al medio ambiente, el arbolado urbano debe ser protegido de una manera especial, dado que ayuda a configurar nuestros pueblos y ciudades, dándoles un carácter único y especial y proporcionando beneficios a la ciudadanía, difíciles e incluso imposibles de conseguir con otros medios, tal y como señala la propia exposición de motivos de nuestra ordenanza sobre protección, conservación, fomento y desarrollo de arbolado urbano en Villarejo de Salvanés. Ante la alarmante situación en nuestro municipio y al fin de evitar que por excusas más variadas se proceda a talar árboles, bien sea por una obra o por cualquier otra razón de conveniencia o porque estén enfermos, se pretende con la siguiente moción una mayor labor de vigilancia para el cumplimiento de la citada ordenanza tanto por parte de los particulares como por el propio ayuntamiento. Igualmente, y al fin de luchar contra el calentamiento climático y hacer de nuestro municipio una zona más verde y sana, se propone llevar a cabo iniciativas o campañas para aumentar el número de árboles en nuestro municipio, como por ejemplo la campaña instaurada en otros ayuntamientos Un árbol, un niño, que trata de promover una plantación de un árbol por cada recién nacido empadronado en nuestro municipio. Las plantaciones se realizarían por el ayuntamiento en las fechas que se consideren más óptimas para la plantación de los diversos ejemplares, todos ellos autóctonos y elegidos por técnicos al fin de verificar la adecuación de la zona y la época del año a la especie a plantar. Todo ello ayudará a contribuir una mejora de la calidad del aire de la ciudad, que como sabemos es uno de los peores de la Comunidad de Madrid, y a hacer más agradables las calles, protegiéndonos del sol en verano. Igualmente se pretende conseguir concienciar a los más pequeños del cuidado y la protección del medio ambiente. Bueno, pasamos a votar la urgencia. Perfecto. Pues adelante. Silvia. Por mi parte, a favor. Muy bien. Pasamos 1 a 1, entiendo, Paco. A favor. Isi. A favor. Muy bien. Juan Carlos. A favor. Gracias. María Ángeles. A favor. Miguel. A favor. Carmen. Manuel. A favor. Adrián. A favor. Antonio. A favor. Carmen. A favor. Mónica. A favor. Y en mi caso a favor también. Adelante, Silvia. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés propone al Pleno de la Corporación la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, llevar a cabo las tareas de cuidado oportunas de los árboles existentes en el núcleo urbano. Segundo, proceder a revisar la situación actual de los ejemplares existentes, replantar los árboles necesarios para ocupar huecos vacíos y o sustituir los ejemplares enfermos si no fuera posible su sanación, siempre por especies autóctonas. Tercero, llevar a cabo tareas periódicas de cuidado de los ejemplares existentes. Cuarto, el establecimiento de las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la ordenanza sobre protección, conservación, fomento y desarrollo del arbolado urbano de Villarejo de Salvanés. Quinto, implementar la campaña Un niño, un árbol, consistente en la plantación de un árbol por cada niño nacido en 2021 al menos. Muy bien, muchas gracias por la exposición, Silvia. Juan Carlos, ¿alguna intervención al respecto? Sí, a ver, yo quería comentar que en la exposición de motivos no entiendo muy bien esto de ante la alarmante situación en nuestro municipio. No sé qué situación tan alarmante hay en nuestro municipio con respecto a los árboles. Y luego, a fin de evitar, con excusas variadas, proceder a la tala de árboles, bien sea por una obra, porque están enfermos o demás. Esas cosas las recoge la ordenanza y la Ley 8/2005, que se pueden talar árboles o trasplantar o demás, si es por una obra, siempre que lo diga un técnico, si están enfermos, siempre que lo diga otro técnico. Y eso es lo que recoge y eso es lo que se está haciendo. Y luego, en los acuerdos, bien, estamos de acuerdo en cualquier iniciativa que sea plantar o replantar
árboles, pero claro, de los 5 que hay, el primero, llevar a cabo las tareas de cuidado oportunas de los árboles existentes en el núcleo urbano, se está haciendo y así lo marca la ordenanza y la ley 8/2005. Proceder a revisar la situación actual de los ejemplares existentes, también se está haciendo. Y luego esto de que siempre tienen que ser subsanados, o sea, por ejemplares de especies autóctonas, a lo mejor no siempre tiene que ser por especies autóctonas, porque dependiendo de dónde se vaya a poner el árbol, a lo mejor si es autóctona va a hacer más daño que beneficio. A aceras, a carreteras, a llevar a cabo tareas periódicas de cuidado de los ejemplares existentes, también se está haciendo. Y las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la ordenanza también se está haciendo. O sea que no vemos necesario votar la moción a favor. Por tanto, votaremos en contra. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues por nuestra parte, un poco y recogiendo parte de ese argumentario que el portavoz del Partido Socialista traslada, no podemos estar más de acuerdo. Es decir, en los acuerdos que nos trasladan, una vez más nos vienen a poner encima de la mesa cuestiones que se vienen haciendo, es decir, como si hubiera una denuncia que no se hace o que no se atiende, cuando la realidad es totalmente otra. Y yo le voy a hacer ahora directamente una pregunta, porque entiendo un poco también que esta moción la trasladan un poco, incluso con algunas de las críticas que trasladan en el Facebook de su grupo, en el que se nos acusa de hacer una tala de árboles, etcétera, etcétera. Le voy a formular una pregunta muy sencilla. ¿Usted sabe qué árbol se ha cortado? El nombre técnico del árbol no lo sé. Si es lo que se refiere usted a que no es una especie autóctona, sino una especie invasora, sí, hasta ahí estoy de acuerdo con ello. Pero no por ello podemos hacer una tala, como decimos, indiscriminada. No sé si al respecto se hizo algún estudio en cumplimiento de la ordenanza sobre el tamaño del árbol, etcétera, pues un poquito con lo que venía recogiendo la ordenanza. Y bueno, la moción la presentamos un poco en el sentido de bueno, seguir con la labor que se está haciendo, que no hemos dicho en ningún momento que no se esté haciendo labor de cuidado de los árboles, pero sí, siempre se puede mejorar. Y entonces eso es en lo que incide, en cuidar, en mejorar, en replantar, en intentar la sanación de los árboles que estén enfermos y en seguir fomentando ese cuidado de los árboles y en plantar más. Entonces, lógicamente aquí si me van a votar en contra, entiendo que es porque es una moción del Partido Popular. Me gustaría que algún día trajera una moción y me la votaran ustedes a favor, porque parece ser que siempre están a favor de lo que digo, pero siempre me lo votan en contra. Bien, es una cuestión, como dice, de un pensamiento suyo, un argumentario. Se trata, en este caso, le voy a decir yo el nombre, que se llama ailanto, conocido en este caso, Ailanthus árbol del cielo también, malhuele por los lugareños, gandul de carretera. Es un árbol que usted ha definido como especies exóticas invasoras y efectivamente no hay nada más que ver que toda esa zona de actuación pegada a la carretera, pues incluso entre otras cuestiones invadía la calzada con el peligro que ocasionaba también para la propia circulación, que tenían que abandonar su propio espacio para invadir el carril contrario. Eso por un lado, pero más que eso, que es muy importante, lógicamente, viene dado que hay un catálogo de especies exóticas invasoras, ahí lo tiene usted, que procede de un Real Decreto que define, en este caso, el Estado, el Ministerio, y donde el Ailanthus altísima, que así se llama ese árbol, la recomendación es muy clara, es hacer que los ayuntamientos pongan en marcha campañas de eliminación de este árbol, como bien ha dicho, exótico. Lo malo que tiene además es que es invasor, con lo cual no deja que ningún otro tipo de flora y fauna en el entorno se pueda desarrollar, incluso autóctona. Y en consecuencia lo que nos invitan es que hagamos campañas de erradicación de este tipo de árboles. Hemos empezado haciéndolo por esa zona, pero tenemos que ir haciéndolo por otras zonas, véase los entornos deportivos, de las pistas deportivas, en las cunetas de esa, casi hacia el puente de la carretera Valdarracete, que también de una forma muy exponencial pues brotan con las dificultades también, como digo, para la propia circulación
los vehículos como también para las propias personas que vienen practicando el deporte en esos entornos. Es decir, se han quitado porque seguimos el consejo de eliminar esa especie invasora con el objetivo de generar una senda peatonal y dar continuidad a un tránsito peatonal y que nuestros vecinos y vecinas no tengan que cruzar por una zona muy crítica, que es esa carretera de Valdelaguna, en un punto de difícil, en este caso, situación, porque la carretera es ancha, pues vienen vehículos por un lado, bajan por la avenida Gómez Cuétara otros, suben otros, con lo cual ahí entendíamos que iba a ser un punto muy crítico. Y en vez de hacer que las personas vayan hacia un centro o una zona industrial, como es el polígono, pues intentar que fueran por espacios más abiertos, más vegetales y zonas rurales. Ese es el objetivo, el darle continuidad, una senda peatonal, como digo, y hemos eliminado lo que la ordenanza no define como árboles, es decir, para que un árbol sea un árbol tiene que tener una serie de características en cuanto a la dimensión de sus troncos, es decir, este árbol no solamente crece con un tronco principal, sino que generan muchísimas ramificaciones porque las raíces proliferan con gran capacidad por todo el entorno. Entonces, esas ramas o esos futuros árboles a desarrollo de grosor se han mantenido, si usted se da cuenta, algunos que tenían un porte bastante elevado para ver incluso alguna recomendación si conviene quitarlo también o por otro lado mantenerlo y que sus ramificaciones sean las que estén controladas porque generan sombra entre otras cuestiones y en esa senda vendrían fenomenal, pero como bien decía el portavoz del Partido Socialista, miren, nosotros siguiendo las indicaciones de la ordenanza municipal y la ley de alguna forma de protección del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid, en este caso hemos eliminado una especie invasiva y que no deja crecer otro tipo de vegetación que no sea ella misma, para poder en este caso repoblar una zona que hemos trabajado recientemente y es la senda de la vereda, ¿no? La senda peatonal que se describe por la zona de la vereda, que está sin finalizar, porque estamos esperando, y no es propio plantar un árbol en el mes de agosto o en el mes de septiembre, por las situaciones hídricas y usted conoce las altas temperaturas, sino esperarnos en un momento óptimo para el plantado, que es justo ahora, el otoño, en el mes de noviembre. La senda no está terminada, le falta una demarcación con unas balizas, unos palos que van a generar esa zona, digamos, curvada de itinerario peatonal, y no están puestos esos palos por no tener que quitarlos para poner los árboles. Es decir, hemos esperado a no poner los palos para poder hacer los agujeros y hacer las plantaciones de los árboles y posteriormente balizar la senda. Con lo cual le quiero decir que gran parte de árboles, autóctonos o no, pero que sí que tengan capacidad de alguna forma prosperar porque no van a tener una dependencia hídrica elevada. Poner una encina en esa zona pues sería eternizarse para que pudiera generar sombra, es decir, dentro quizás de 80 o 90 años tendríamos una encina con un porte interesante, con lo cual tendríamos que buscar árboles que tengan un equilibrio entre las necesidades hídricas por un lado, la fortaleza porque el terreno es muy malo, es una zona de antiguas escombreras, entonces no tienen un terreno en nutrientes rico, es escoger muy bien la especie que va a ir bien para ese suelo. Y esos árboles que eran dañinos para nuestro ecosistema, por así decirlo, sustituirlos por otros muchos que irían perfectamente definidos en otra zona en la que queremos generar, como digo, una senda peatonal y con una población bastante elevada de árboles. Pero mire, nosotros también llevamos otro proyecto y es que dentro de lo que viene siendo el entorno del Tinao, hacer un centro de interpretación de la naturaleza. Es algo que ya todo el mundo del municipio conoce y que tenemos un acuerdo a falta de alguna manera de matizar para la firma de ese convenio entre la Asociación de Cazadores y el Ayuntamiento, en lo que pretende acercar a la población más infantil hacia justo ese espacio de interpretación de la naturaleza donde pueda haber distintos tipos de árboles plantados allí y que puedan ellos mismos, entre otras cuestiones, también plantarlo. Y mire, tenemos intención de incorporar personal del pueblo en una situación que estén en desempleo para cuidar los pinares que hace muchos años se plantaron en las inmediaciones de nuestro municipio, en el término municipal, en las zonas, lógicamente, de campos, montes fundamentalmente, y que no se han podado durante todos estos años y llega el momento donde hay que hacer una poda para poder, de alguna forma, que esos árboles prosperen de una forma adecuada. Recuperar una tradición que, si recuerda usted, la de los quintos, que la hemos perdido porque en aquel momento se estilaba cortar un árbol para ponerlo en un agujero y que pudiéramos tirarlo al suelo. Bueno, pues le hemos dado la vuelta a la idea. Queremos en esa zona que le decía de interpretación de la naturaleza recuperar la tradición de los quintos y de las quintas,
con el objetivo de que sean ellos los que planten ese árbol y que todas esas personas que componen los nacimientos de ese año puedan estar significadas en una placa en ese entorno, como digo, totalmente rural, de momento sin un solo árbol, y que nuestra intención es poner bastantes árboles allí también. Con lo cual, esto no es que estemos en contra porque sea el Partido Popular, ni mucho menos. Lo que ocurre es que ustedes vienen a recoger en una moción cuestiones que ya las venimos haciendo. Entonces, lo que pierde un poco el sentido es pedir algo o solicitar algo que ya se está haciendo. Si hubiera alguna de las cuestiones que no se estuvieran haciendo, pues estaríamos totalmente de acuerdo con ustedes en mantener la naturaleza, el ecosistema, etcétera, etcétera. Pero como le ha comentado, por no incidir otra vez en lo mismo, Juan Carlos, en calidad de portavoz del Grupo Socialista, es que le ha dado punto por punto cuestiones que en nuestra propia ordenanza y en la propia norma ya se vienen haciendo. Y lo que proponen incluso, pues tiene un poquito de, entre comillas, situación, como dice usted, siempre por especies autóctonas, pues dependerá si van a prosperar o no, porque a lo mejor no es una cuestión de poner un almendro o una encina, a lo mejor tenemos que poner otro árbol que tenga otras características y fortalezas para que prospere, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra opinión. No estamos en contra de lo que ustedes proponen en lo que es en sí el sentido de cuidar la naturaleza. Estamos totalmente a favor. Y le he dado algunos de los ejemplos de nuestros proyectos a corto plazo para llevarlos a cabo. Pero tal y como lo proponen, es que creo que, igual que les decía en otras ocasiones en otros plenos, el texto, el enfoque que le dan al texto es lo que le hacen que no podamos estar de acuerdo. Entonces, bueno, creo que Paco está levantando por ahí la mano, pues le damos la palabra, si le parece. Silvia, adelante, Paco. Hola, buenas. Escucha, me quito la mascarilla porque parece que molesta. Yo quería hacer dos aclaraciones. Me parece muy bien que se vaya a contratar personal de pueblo para podar, cuando hemos estado 6 años con el concejal de Medio Ambiente que no se ha preocupado de podar ningún árbol. Y quería hacer otra pregunta. ¿Cómo está el árbol que se quitó de ramas que retrasó tanto la obra que hicieron? Pues le agradezco la pregunta. Mire, si no hubiéramos hecho, en este caso, digamos, la autorización de que cuando se hizo el proyecto inicial, un árbol de más de 80 años hubiera tenido que ajustarse a las necesidades constructivas de un retranqueo, que bueno, pues que es el que es, pero que podía haber sido de otra manera en el proyecto de edificación. Yo lo que lo eché como concejal de Medio Ambiente en aquel momento es justo por esto que ustedes están diciendo, por intentar que un árbol, que era el único que en este momento teníamos en Villarejo de esa edad dentro del casco urbano, no se hiciera leña y no se fuera a las estufas. ¿Pero cómo está? Se hizo La un pregunta es cómo está ahora. Sí, pero si yo se lo voy a responder, entre otras cosas porque usted no baja a verlo, o si baja, le diría que se lo han comentado. Por eso lo pregunto. Bien, pues ya, yo bajo y de hecho me he encargado en alguna de las ocasiones de regarlo, más allá también del personal de mantenimiento, en varias ocasiones, porque el árbol, esto es como si a una persona muy mayor se le hubiera sometido a una intervención totalmente drástica, es decir, las ramas del diámetro que tenía ese árbol pues eran de más de 30 centímetros de diámetro, no digo el tronco, digo una rama. Con lo cual, eso son grandes heridas, a pesar de que las tratamos y las suturamos como pudimos con bastantes productos cicatrizantes. El árbol ha venido retoñando en estos 2 años, pero lo hace de una forma muy lenta. Algunos de los brotes son muy ligeritos, muy débiles, e incluso por competencia, entre otros, los hilantos que están al lado, que lógicamente queremos también eliminar, pues le hacen competencia y a veces no le dejan en el desarrollo que le gusta tener a un árbol de esa edad y con lo delicado que está. Vamos a ver si este otoño lo aguanta y vuelve otra vez a brotar brotes nuevos, porque el árbol no está seco, algún brote está seco, y tenemos la gran suerte de que tira por algún lado alguna rama y que prospera. Es una pena incluso que usted me lo traslade con esa forma de que yo me encargaba. Pues sí, mire, llevábamos cerca de 15, 18 años en este municipio que no se podaban árboles. Fíjese que ahora estoy en calidad de alcalde y hemos podado este año todos, y los que no lo hemos podado es por la situación del COVID que nos lo impidió. Es decir, hemos dejado como unos 16 árboles sin podar, que este año pasaremos a podarlos. A lo mejor es que había que darle partida presupuestaria. Si usted era el concejal de Hacienda y me hubiera dado a mí como concejal de Medio Ambiente partida presupuestaria, hubiera podido hacer ese tratamiento. Sin partida no existe. Este año nos hemos ahorrado más de 15.000 euros haciendo la poda el personal del ayuntamiento. Ustedes decidieron el año pasado, no el pasado, sino el anterior, a una empresa darle más de 15.000 euros para hacer la poda de 20 árboles.
Y nosotros hemos podado prácticamente todos con un mínimo coste y yo creo que con una muy buena dedicación, porque de eso lo han valorado también los vecinos, por los problemas de que le daban las ramas en muchísimos casos, el peligro de las lluvias fuertes, la cantidad de hojas, las inundaciones en ciertas calles, que le voy a contar que usted no sepa. Pero parece como que yo no he podido tener, como le he dicho antes a su compañera, parece como que me tengo que avergonzar de haber representado un partido o de haber hecho una función. Mire, yo cuando le digo, usted, como yo ahora, tengo la obligación de estar incluso hasta 24 horas del día de forma presente aquí si es necesario. Cuando yo era concejal lo hacía sin ningún tipo de dedicación, ni horaria ni económica. Usted sí que estaba aquí, digamos, contratado en este ayuntamiento, y al igual que las personas. Entonces, no me eche a mí en cara que yo no he hecho o he dejado de hacer. Hable usted de presente. Hable de presente. Y si está haciendo una moción, no entiendo a qué viene a cuenta el comentario que usted está diciendo. Defienda los intereses de esa moción. Y déjeme a mí ya de una vez por todas, como le he dicho a su compañera concejal, de cuál ha sido mi pasado, qué pasado. Estoy ahora en el presente. Le he dicho ya a usted y a mucha gente que estoy muy cómodo, muy a gusto y muy contento por haber tomado esa decisión. Y entonces no me venga a recordar cada vez que otra vez que es que yo era miembro del Partido Popular, si es que ya lo sabemos todos. Ya lo sabemos todos. Y parece que a usted hasta le molesta que yo no siga siendo el Partido Popular. Pues mire usted, afortunadamente vivimos en un país libre. Y lo que yo hice en su día fue tomar una decisión libre que estoy muy contento de haberla tomado. No se puede imaginar cómo y cuándo. Y le vuelvo a decir otra vez lo mismo. Usted, como concejal de Hacienda y otras cuestiones, ya le preguntaré yo por cuestiones que ha dejado de hacer usted estando aquí contratado todos los días y con una jornada de más de 7 horas y media todos los días trabajando. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque yo venía en mi tiempo libre y en mi ratito. Yo tenía mi trabajo, me debía mi trabajo y demás que he dedicado al partido que anteriormente representaba. Así que no me diga a mí que porque yo no he hecho, porque incluso yo le diría, porque es que usted tampoco me lo ha permitido, sería la respuesta para ya que se quede tranquilo. Entonces, defienda la moción, que es de lo que se trata, y luego si usted quiere hablamos de otras cosas, pero en la moción, vamos a centrarnos en la moción si le parece. Procedemos a su votación, si no, Juan Carlos, adelante. Que pero una cosilla. Paco, concluya, por favor. Sí, que la segunda cuestión no me la ha respondido. La de Le he preguntado que ahora van a podar, que llevan 15 años sin podar. Y le he respondido que porque estos últimos 6 años no se ha podado. Y yo le he dicho, que no sé si me han escuchado o no, que para poder podar, primero, si el criterio de la persona que gestiona la concejalía del personal de mantenimiento es que el personal se dedique a otra cosa en vez de podar, no se puede. Y para podar, le he dicho que ustedes decidieron entregar más de 15.000 euros a una empresa para podar los 10 árboles del pueblo. 10. Nosotros este año hemos hecho casi todos excepto 20 y no hemos podido hacer todos por la situación del COVID que, como sabe, impedía hacer al personal de mantenimiento funciones que no fueran imprescindibles. Es decir, entre otras, para ver si ya entiende usted, poner un césped y no poner un riego automático es pues como tener un jardín sin flores, con lo cual no hemos regado porque estábamos ayudando a las familias. No sé si me ha entendido. No podamos porque no había partida presupuestaria. Mírelo usted a ver cuánto dedicó para que yo hubiera tomado la decisión de podar. O dígame si la concejal que en aquel momento llevaba el personal entendía que los operarios tenían que ir a podar en vez de hacer otras cuestiones. Bueno, pues este año estamos haciendo compatible podar y otras cuestiones. ¿Se lo he respondido? La partida, la que usted dijo, porque los presupuestos los hacíamos todos conjuntamente, aunque ahora reniegue usted de ello. Bien, ¿los hacíamos conjuntamente? No. Los hacían ustedes. Sí. No, mire, es que no voy a entrar en esas cuestiones. Vale, no entramos en decir, una persona, y ya a ver si se entera tanto usted, que parece que no lo se acuerda, como el resto de personas que en un futuro estén escuchando este audio. Una persona que es el portavoz de un grupo político y donde el alcalde, junto con algunos de los concejales, le excluyen de un grupo de equipo de gobierno para tratar cosas aisladas al concejal en este caso, primero que no tiene dedicación y segundo, que siendo el portavoz se permita en ese grupo político que ese portavoz no tenga información del municipio porque deciden comunicar con un chat alternativo, se entenderá que aunque yo opine de una manera, usted va a hacer lo que quiera, al igual que el resto de esos concejales. Más claro no se lo he podido decir. Yo he podido decir que es necesario poner más partida y usted ha hecho lo que ha considerado utilizando ese chat con el resto de personas. Se lo he dicho muy claro. Y ese fue uno de los motivos por los que no quise continuar en ese grupo político. Y le he dicho que estamos en un país libre y estoy muy contento y satisfecho de haberlo hecho.
A ver si ya le queda usted claro. está Deja de ir mintiendo. ya al futuro. Bien está, pues cuando usted quiera Vale, se lo y demuestra. no voy a decir más, está mintiendo. Es más, no solamente yo, sino el compañero y conocido y gran amigo Pedro Puertas, que al igual que yo, es decir, al igual que él, yo, estábamos los dos fuera de ese chat. Cuando usted quiera, hacemos público las comunicaciones, cuando usted quiera, que estoy encantado de que todo el mundo lo conozca de su propia vista. Cuando